Listo, buenísimo. Buenas noches a todos. Como dijo Elías, pues mi nombre es Sofía Ramírez y junto con María Alejandra y Santiago, pues esperamos que sea de su agrado la siguiente presentación. En cuanto al contenido, lo que queremos hacer es básicamente darles un abordaje general que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de abordar una imagen, ya sea en urgencias, ya sea en consulta o en su práctica clínica en el día a día. Es decir, que tengan un esquema mental para poder interpretar las imágenes que vean. ¿Qué tipo de imagen es? Si es una lesión intra o extraaxial, ¿en qué localización está? Si es una lesión que sospecho que es primaria o secundaria, es decir, una metástasis, si es un tumor o pienso que es más bien una imitación de un tumor, y cómo puedo ver las imágenes o diferenciar las imágenes en el abordaje post-tratamiento, es decir, después de la resección quirúrgica, después de la radioterapia y después de la quimioterapia. Y posteriormente, pues hacemos una evaluación de lo aprendido y ese esquema mental que esperamos que les haya quedado por medio de 3 casos clínicos. Entonces, en primer lugar, pues no podíamos hablar de tumores del sistema nervioso central sin hablar de la nueva clasificación de tumores del sistema nervioso central que salió el mismo año. Básicamente, no sé si algunos de los asistentes se acuerdan de la charla pasada que hablamos de gliomas, han habido algunos cambios. El primero es que es una taxonomía híbrida, entonces mezcla contenidos genéticos, histológicos y moleculares de cada uno de los tumores, y lo que busca esta nueva clasificación es una simplificación de los nombres, es decir, a través de la localización, la edad en la que aparece, los modificadores genéticos, nos permite tener una utilidad clínica. Por ejemplo, en la clasificación anterior, un astrocitoma anaplásico se clasificaba inmediatamente como un grado 3, igual que un meningioma anaplásico, es decir, maligno con un peor pronóstico. Si bien los dos estaban clasificados como un grado 3, que se supone que deberían tener una clínica, un curso clínico y un pronóstico bastante similar, pues este no era el caso. Entonces, lo que quiere la nueva clasificación es básicamente hacer esta distinción a través de estadios o grados dentro de cada tipo de tumor. Entonces, como vemos en la tabla, vemos que, por ejemplo, el astrocitoma IDH mutante va a ser grado 2, grado 3 o grado 4. Adicional a eso, los números también cambiaron. Anteriormente teníamos números arábicos, perdón, números romanos, y hoy en día en la clasificación de este mismo año, los números arábicos los reemplazaron, como podemos ver en la tabla. Entonces, por ejemplo, un oligodendroglioma puede ser grado 2 o grado 3 con números arábicos. Otra cosa muy importante son los marcadores moleculares que desde la clasificación anterior se comenzó a tener en cuenta como marcadores de pronóstico, y a su vez también se reemplazó el término NOS. A veces se encontraban clasificaciones, por ejemplo, un astrocitoma NOS. El NOS significaba Not Otherwise Specified, y en este caso lo que decía era que no había suficiente evidencia que podía clasificar el tumor en una, digamos que en un tipo o en el otro. La diferencia con el NEC, que significa como no clasificado aún, quiere decir que todavía, o sea, que hemos hecho un buen abordaje diagnóstico, pero que hay, por ejemplo, un mismatch entre los estudios moleculares y los estudios genéticos que no me permiten hacer una clasificación completamente precisa y confiable de que ese tumor es de determinado tipo. Entonces se reemplazó este término. Listo, ahora sí entrando en materia, vamos a ver qué tipo de imagen es. A primera vista, qué es lo que vemos y cómo lo vamos a interpretar. En primer lugar, vemos la tomografía computarizada. No me voy a meter mucho en cuanto a al mecanismo como tal de cómo funciona y cómo se da la imagen, porque esto lo tocamos en la charla pasada. Sin embargo, simplemente voy a decir que la tomografía computarizada en este caso me ayuda a medir la densidad de los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cuando el rayo atraviesa cada uno de los tejidos, determinada energía se absorbe. La cantidad de energía que se absorbe depende de la densidad de esa parte del tejido. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un tejido como un hueso, que lo vemos en una tomografía computarizada aquí alrededor, bastante grueso, muy, muy blanco,
es decir, hiperdenso, lo vamos a ver muy blanco, quiere decir que tiene una densidad mucho más alta. Esto lo vamos a ver clasificado, como veíamos en la charla de introducción a la neuroradiología, en las unidades de Hounsfield, con un valor mucho más alto. ¿Esto que nos permite ver en las neoplasias? Por ejemplo, algunas de ellas, como en esta imagen que vemos a la izquierda, tienen unas calcificaciones. Las calcificaciones van a tener una densidad bastante similar a la del hueso, entonces también las vamos a ver blancas en una tomografía computarizada. Sin embargo, la tomografía computarizada no me va a servir tanto para ver mayor detalle anatómico, simplemente para ver lesiones como calcificaciones o, por ejemplo, edema que puede llegar a ser hipodenso. Entonces, a diferencia de la resonancia, como vamos a ver, vamos a hacer términos de hiperdenso si está más blanco, como el hueso o como las calcificaciones, o si está hipodenso, es decir, más negro. En la imagen de la derecha vemos una lesión a nivel del lóbulo frontal que está hipodensa, ¿sí? Pero la tomografía computarizada no nos permite identificar con mayor precisión la lesión. Y finalmente podemos usar el parénquima como un punto de comparación. El parénquima siempre va a ser isodenso. Sin embargo, en cuanto a las neoplasias y en cuanto a los tumores del sistema nervioso central, la tomografía computarizada realmente puede variar mucho dependiendo del tipo de tumor, dependiendo del grado de tumor y dependiendo pues de si hay microhemorragias, calcificaciones, etcétera. Sin embargo, la parte de la hiperdensidad del hueso y las calcificaciones pueden ser un carácter que nos ayude a diferenciar si es, por ejemplo, un glioma de bajo grado o de alto grado, como vemos en la imagen. En la resonancia magnética lo que vamos a ver, a diferencia de la tomografía computarizada, va a ser la intensidad de la señal. Esta intensidad de la señal, ya sea hiperintensa o hipointensa, se va a dar por el contenido de agua o contenido de grasa y por la densidad de los mismos protones. ¿Cómo vamos a ver esto? En T1 vamos a ver que como la sustancia gris tiene un mayor contenido de agua, y la sustancia blanca tiene mielina, tiene fibras mielinizadas, tiene mayor grasa, entonces en T1 la sustancia gris se va a ver gris, la sustancia blanca se ve blanca, y el líquido cefalorraquídeo, como es mucho más acuoso, pues se va a ver negro. Esto, digamos que nos permite determinar o identificar con mayor detalle la anatomía del cerebro en este caso. Sin embargo, no nos permite precisar específicamente o delimitar específicamente la lesión. Para esto podemos usar el T2. El T2 va a ser el contrario. Entonces, si en la T1 veíamos que la sustancia gris es gris y la sustancia blanca es blanca, en T2 vamos a ver que la sustancia gris es blanca y la sustancia blanca es gris, como vemos en las imágenes del centro. Esto a su vez nos va a permitir, digamos que, delimitar un poco más las lesiones. La diferencia también es que el líquido cefalorraquídeo va a estar blanco. ¿Qué pasa entre lo que es T2 y FLAIR? Básicamente FLAIR va a ser exactamente lo mismo que T2, es decir, la sustancia gris se ve blanca, la sustancia blanca se ve gris. La gran diferencia es que el líquido cefalorraquídeo se va a ver negro, en términos muy generales. ¿Para qué me sirve esto? Básicamente, si yo tengo una lesión muy pequeña que es hiperintensa, es decir, es blanca, pues si yo la veo en un T2 al lado de los ventrículos periventricular, me va a ser muy difícil diferenciar entre el ventrículo o las hiperintensidades del ventrículo con la lesión hiperintensa que estoy viendo. Si yo suprimo el contraste o si yo suprimo el líquido cefalorraquídeo y lo vuelvo negro, quiere decir que en FLAIR puedo diferenciar mejor las lesiones hiperintensas que están cerca a lugares hiperintensos fisiológicamente, como por ejemplo lesiones que sean periventriculares. Entonces, en la imagen, en las tres imágenes de arriba, vemos un glioma de alto grado, y en las imágenes de abajo vemos un glioma de bajo grado. Esto para que vean pues la diferencia no es estricta, pues, que siempre va a ser así, pero pues podemos ver que en T1 realmente no se ve mucho, no podemos precisar mucho. En T2 ya vemos una mayor delimitación de la lesión en un glioma de alto grado, mientras que en el glioma de bajo grado podemos ver una ligera hiperintensidad, pero tampoco se ve bastante. En FLAIR ya vemos una mayor diferencia,
Y en FLAIR un glioma de alto grado pues ya se ve muchísimo mejor delimitada la lesión y el edema adyacente. Otra cosa que también podemos ver con la resonancia magnética es cuando le añadimos el contraste con gadolinio. Generalmente lo que vemos o lo que hemos visto en la literatura es un T1 contrastado. Entonces podemos medir dos cosas. ¿Tiene o no contraste? O sea, ¿tiene realce o no al contraste? Y lo segundo es qué tipo de contraste tiene. Entonces, si no tiene contraste, generalmente hablamos de gliomas de bajo grado, grado 2 o grado 3. Si tiene contraste, podemos hablar de un glioma de alto grado, por ejemplo. Ahora esto es si tiene o no contraste. Ahora, ¿cómo es ese contraste si sí lo tiene? Si tiene un realce nodular mixto, podemos hablar de tumores MGMT metilados. Entonces recordemos que al tener el MGMT metilado, realmente lo que nos da es un mejor pronóstico, ya que este nos ayuda a la reparación del ADN y nos da una mejor respuesta a la quimioterapia. Es decir, si tiene un realce nodular mixto, quiere decir que puede llegar a ser un poco más, puede llegar a tener un mejor pronóstico que si, por ejemplo, tiene un realce en anillo. El realce en anillo es típico o es muy clásico de los glioblastomas, que a su vez también se ve en tumores MGMT no metilados. Como no está metilado el MGMT, quiere decir que no tiene una adecuada reparación del ADN, por lo tanto tiene una peor respuesta al tratamiento y un peor pronóstico. Entonces, si vemos una imagen como la que está a la izquierda, este es un glioblastoma que en efecto pues tiene realce en anillo, podemos diferenciarlo de un glioma de bajo grado, como la imagen a la derecha, que realmente no tiene ningún tipo de realce al contraste en T1. Adicional a eso, podemos ver con el contraste algunas calcificaciones, como por ejemplo meningiomas o en oligodendrogliomas, que clásicamente se presentan con calcificaciones. En cuanto al realce en anillo, más adelante vamos a ver que existen otros diagnósticos diferenciales con una mnemotecnia que más adelante María Alejandra nos va a comentar, para poder identificar si tiene un realce en anillo, realmente es un glioblastoma o qué otros diagnósticos pueden ser. Hay un signo bastante característico que tiene un 100% de especificidad para identificar los astrocitomas o los gliomas IDH mutantes, es decir, unos gliomas de bajo grado. ¿Cuál es este? Voy a tener una imagen en T2 y una imagen en FLAIR. En la imagen en T2 voy a ver una lesión homogénea, completa o casi completa, hiperintensa, que es la que estoy señalando acá. Y cuando yo lo veo en FLAIR, la lesión va a estar hipointensa. La diferencia es que tiene un halo hiperintenso alrededor. Esto se conoce como el signo de T2 FLAIR mismatch. Si encuentro este signo, tiene un 100% de especificidad de ser un glioma de bajo grado, pero tiene una sensibilidad baja. Ahora, hablando de otra neuroimagen que me puede ser útil en la identificación de los tumores del sistema nervioso central es la imagen por difusión o DWI, como lo van a encontrar en la literatura. Básicamente, ¿qué me va a medir esto? Es la difusión o el paso de las moléculas de agua a través del tejido. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos una piscina de pelotas. Como vemos en la imagen a la izquierda, tenemos muchas pelotas que pueden ser identificadas con una analogía a las células del sistema nervioso central. Si yo tengo muchas pelotas, quiere decir que los espacios entre las pelotas va a estar reducido. Es decir, si yo le echo un balde de agua encima, quiere decir que los espacios entre las pelotas va a estar tan reducido que el agua no puede pasar fácilmente. Lo mismo sucede cuando tenemos muchas células dentro del sistema nervioso central. Tengo tantas células que el agua realmente tiene dificultad a la hora de pasar por ahí. Esto se conoce como la restricción a la difusión. ¿Cómo lo vamos a ver en la imagen? Hiperintenso. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo pocas células, hay más espacio entre las células y por lo tanto el agua puede pasar fácilmente. No hay restricción a la difusión, las moléculas de agua difunden libremente. Esto lo vamos a ver hipointenso. La gran diferencia está en que la alta celularidad o muchas pelotas en esa piscina de pelotas lo vamos a ver en gliomas o en tumores de alto grado que tienen un alto nivel de replicación,
Como hay tanto nivel de replicación, hay muchas células, el espacio entre ellas disminuye y el agua tiene dificultad al pasar. Entonces lo vamos a ver en la imagen como una restricción a la difusión, es decir, como algo blanco. Una cosa que nos permite ver o determinar si lo que estamos viendo es, por ejemplo, un ACV isquémico agudo o un ACV isquémico crónico, es compararlo con el coeficiente de aparente de difusión, que es el ADC, que también lo van a encontrar en esas secuencias de imágenes. Un fenómeno que vamos a ver es que entre menor ADC tenga, mayor restricción al crecimiento, al movimiento de las moléculas del agua. Quiere decir que si yo tengo un ADC mucho más bajito, va a haber menor capacidad de difusión y quiere decir que tengo más células. Entonces, si tengo un ADC bajo, quiere decir que tengo más células, mayor restricción, es decir, me orienta más hacia un tumor de alto grado. Al revés, si yo tengo un ADC alto, voy a pensar en una baja celularidad y por lo tanto voy a pensar en un tumor que no tenga un nivel de replicación tan frecuente. Esto lo vemos en la imagen. Entonces, arriba tenemos dos imágenes de un tumor de bajo grado. En las dos imágenes de abajo vamos a tener un tumor de alto grado. En la izquierda tenemos una imagen DWI y a la derecha una imagen ADC para cada uno de ellos. Entonces vemos que en la imagen DWI va a ser hipointenso, quiere decir que el agua fluye libremente, no hay nada que me restrinja el paso del movimiento de las moléculas, es decir, va a haber un DWI bajito, hipointenso, y si yo lo miro en ADC va a estar alto, y si está alto quiere decir que la celularidad es bajita. Entonces si está hipointenso en DWI, hiperintenso en ADC, podría pensar en que es un tumor con una baja celularidad. Al revés, puedo pensar en un tumor con alta celularidad, por ejemplo un glioblastoma, voy a ver en DWI una imagen hiperintensa, o sea va a estar DWI alto, voy a ver una lesión blanca, y en ADC voy a ver el contrario, es decir, entre menor ADC tenga, menor paso de moléculas de agua voy a tener, mayor restricción al movimiento de las moléculas de agua, quiere decir que tengo más células ahí. Esto lo puedo hacer mirando y comparando tanto DWI con ADC para determinar si lo que estoy viendo es un tumor de alto o de bajo grado. A su vez, también podemos ver la imagen por susceptibilidad. Esto lo que me va a medir es básicamente las sustancias o detecta las sustancias paramagnéticas y las sustancias diamagnéticas. Paramagnéticas usemos como referencia la sangre y diamagnéticas usemos como referencia al calcio. Entonces las sustancias paramagnéticas van a tener sus electrones desapareados. Entonces cuando yo les pongo un campo magnético enfrente, se van a ver alterados por el campo magnético y van a fluir en su misma dirección porque sus electrones están desapareados. Esto sucede con la sangre. Con las sustancias como el calcio, que son diamagnéticas, sucede lo contrario. Como los electrones están todos apareados, lo que vamos a hacer es que cuando le colocamos un campo magnético encima, este no se da ni por aludido y al revés se opone al mismo. Entonces, cuando yo miro el movimiento de las partículas paramagnéticas, se mueven en la misma dirección que el campo magnético, mientras que las diamagnéticas se mueven en la dirección opuesta. ¿Esto en qué me sirve para las neoplasias y los tumores del sistema nervioso central? Básicamente para identificar lo que son microhemorragias o hemorragias, o por ejemplo necrosis, que también se ve en gliomas de alto grado, o calcificaciones que, como ya lo había dicho, son muy frecuentes en oligodendrogliomas y en meningiomas. Como hicimos con DWI y ADC, también podemos hacer una comparación similar entre la imagen por susceptibilidad y la imagen de phase, que son estas dos que tenemos aquí abajo. Lo que ven es un oligodendroglioma que ocupa casi todo el lóbulo frontal bilateral y vamos a ver que cuando tenemos en general una sustancia o una imagen negra en SWI y en phase vemos que la imagen brilla, vamos a decir que es un sangrado. Si al revés vemos que en la imagen de SWI está negra y en phase no brilla, vamos a decir que es una calcificación. Lo que vemos aquí abajo realmente podemos ver los dos fenómenos. En SWI vemos todo este contorno negro
y vemos en la imagen en FACE unas imágenes o unos punticos que brillan, es decir, tenemos unos punticos que significan sangrado y unos punticos que no brillan, es decir, tenemos calcificación. En esta imagen tenemos las dos, tanto sangrado como calcificación. Adicional a eso podemos usar la imagen de perfusión. La imagen de perfusión básicamente nos va a dar 4 parámetros. Uno es el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito pico y el tiempo de tránsito medio. Entonces, el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral es básicamente cuánta sangre está pasando por ahí por unidad de tiempo y por unidad de tejido. Entonces, en gliomas de alto grado, por ejemplo, un glioblastoma que tiene un alto poder angiogénico, es decir, crea sus propios vasos, crea más vasos de lo normal, lo que se denomina neovascularización, pues voy a tener más vasos por donde fluya más sangre. Como tengo más vasos por donde fluye más sangre, entonces va a haber un mayor volumen sanguíneo cerebral y un mayor flujo sanguíneo cerebral. Entonces, si tengo estos dos elevados, como se ve en la imagen en la parte roja, puedo pensar en que es un tumor altamente angiogénico, es decir, de alto grado. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de tránsito pico y con el tiempo de tránsito medio? Aquí básicamente el tiempo de tránsito medio es cuando yo le inyecto el medio de contraste, cuánto tiempo se demora en hacer todo el recorrido. Y el tiempo de tránsito pico es cuando yo le inyecto el medio de contraste, cuánto tiempo dura desde que yo lo inyecto hasta que lo veo en la imagen. Entonces, si yo lo inyecto y se va rápidamente, quiere decir que tiene una mejor perfusión, por así decirlo, me orienta más hacia un tumor altamente angiogénico. ¿Por qué? Si yo lo inyecto y lo veo en la imagen rápido, o veo que el tránsito a lo largo de todos los vasos es mucho más rápido, quiere decir que ese tiempo es corto. Entonces, si yo tengo tiempo de tránsito pico y tiempo de tránsito medio, quiere decir que el medio de contraste está llegando muy rápido a ese mismo lugar. Es decir, hay mayor angiogénesis, mayor neovascularización y por tanto, pues me predispone a pensar en un tumor de alto grado. Por último, vamos a hablar sobre la imagen por espectroscopía. Esto lo que me mide o me cuantifica determinados metabolitos. ¿Cuáles son los principales? El primero es el N-acetilaspartato, que es básicamente un marcador de integridad neuronal. Como vemos en la imagen a la derecha, este es una resonancia magnética con espectroscopía completamente normal, de un sujeto normal, y vemos que el pico de NAA es el más alto, es decir, está completamente intacto, es el sistema nervioso central. La colina, a su vez, es un precursor de los componentes que forman las membranas celulares y es un marcador de recambio de membranas, es decir, de recambio celular, de replicación celular. Si yo tengo colina alta, quiere decir que hay mayor replicación celular, tengo una alta celularidad y puedo pensar en un glioma de alto grado. La creatinina lo usamos como un estándar interno para poder comparar el aumento relativo de otros metabolitos. Y el lactato también nos va a servir en algunos casos para determinar hipoxia tisular. Entonces, cuando yo tengo tumores de alto grado, que son altamente replicativos, lo que voy a ver es un pico muy alto de colina y un pico muy bajito de N-acetilaspartato, pues porque voy a tener mayor replicación. Lo mismo con la proporción entre colina y creatinina. Si yo tengo colina muy elevada, la creatinina, que es el estándar interno, muy bajita, pues quiere decir que ese pico o me está indicando que hay un alto nivel de replicación. Esto lo vamos a ver así reflejado en la clínica. Este es un glioblastoma y básicamente vemos que el pico de colina está muy elevado y el pico de N-acetilaspartato está muy bajito y la creatinina pues está ahí como en la mitad. Entonces vemos que como el pico de colina está tan alto en relación con el pico de N-acetilaspartato, podemos decir que es un tumor altamente replicativo y por lo tanto nos orienta a pensar en un tumor de alto grado. Listo, Sofía, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar o pues abordar otra pregunta importante en cuanto a las neuroimágenes en el abordaje de los tumores, que es saber diferenciar entre una lesión intra o una lesión extraaxial. Entonces, las lesiones extraaxiales son aquellas lesiones, en este caso tumores, que se encuentran dentro de la cavidad craneana
y comprimen el cerebro, pero que no nacen o no surgen del parénquima per se de este órgano. Entonces son masas que desplazan y pues básicamente comprimen ese tejido cerebral adyacente a donde ellas están creciendo. Vamos a ver signos característicos de estas lesiones, como los ven ahí en la diapositiva, que son pues dependiendo de pues la anatomía que estemos mirando. Entonces estamos viendo el espacio subaracnoideo, el parénquima cerebral y el hueso y las meninges. Dale, Sofía. Entonces, el mejor ejemplo de una lesión extraxial será en este caso pues un meningioma. Los meningiomas, como nosotros sabemos, son aproximadamente el 15% de la tumoración cerebral, lo que quiere decir que son muy comunes. Y es una neoplasia no glial que se origina a partir de las células de la superficie del aracnoides y, como su nombre lo indica, pueden surgir en cualquier zona donde tengamos tejido meningio. Entonces, estas son unas masas que van a lucir isointensas en comparación a la materia gris, tanto en T1 como en T2. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta para más adelante. Dale. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los signos puntuales del espacio subaracnoideo. El primer signo es el signo de la hendidura del líquido cefalorraquídeo o el cleft of the LCR. Entonces, las masas extraxiales muestran frecuentemente un borde de señalización en T2 que separa este tipo de tejido del parénquima cerebral subyacente. Esto no es otra cosa que básicamente un halo de líquido cefalorraquídeo que va a bordear nuestra masa y la va a separar y la va a, bueno, como su nombre lo indica, va a literal encerrarla y separarla del parénquima normal cerebral. Dale, Sofía. Entonces, ahí también, pues les dejo que se podría definir fácilmente como aquel espacio entre el tumor y el parénquima cerebral que tenga la misma intensidad del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí les dejo una foto en la que, pues con las flechas amarillas podemos evidenciar el signo de la hendidura que está, en este caso, completo o semicompleto. Que es importante recalcar acá que un signo de la hendidura del LSR completo es muy poco frecuente, pero nos va a indicar que no hay una invasión del parénquima per se por parte del, pues del tumor. Tal vez. Entonces, bueno, ¿qué les decía? Bueno, también vamos a tener como signos puntuales del espacio subaracnoideo el ensanchamiento de las cisternas o pues del espacio subaracnoideo subyacente y la intervención de las arterias o venas de la pía madre. Entonces, la vasculatura de la pía madre se va a ver pues obviamente intervenida por el tumor, valga la redundancia, sobre todo las arterias que se alargan de manera aberrante. Entonces, serán arterias prominentes que ingresan al tumor y que pueden ser rastreadas como ramas arteriales que normalmente suplen la irrigación del cerebro. Entonces, la presencia de arterias piales alargadas groseramente que alimentan el tumor, pues no es un hallazgo tan común y son observables sobre todo en tumores invasivos porque, como sabemos, es una característica normal de las neoplasias generar neovascularización por su carácter parasitario del parénquima. Dale, Sofía. Acá les dejo un GIF que me parece muy interesante de cómo es la vasculatura de un tumor y cómo es de aberrante y cómo esa neovascularización se va a ir formando para alimentar la masa nueva que, pues, que se está produciendo. Listo. Ahora, en cuanto a los signos del parénquima cerebral, que pues tienen la mayoría de las lesiones extraxiales, entonces encontramos la ausencia del signo de la garra, que como veremos más adelante es característico de las lesiones intraaxiales. El signo de la garra no es otra cosa más que la angulación marcada que genera la masa sobre el parénquima sano. Entonces, son formados por el parénquima normal o el tejido normal cuando la masa crece a partir, pues, de ese espacio y lo comprime y genera esa angulación. Entonces, en este caso, como no surge a partir del parénquima, pues una lesión extraaxial, pues va a estar ausente. También tenemos la intervención cortical entre la masa y la sustancia blanca, que básicamente se refiere a que la corteza va a tener que, como, pues como nosotros sabemos, esto es una lesión extraaxial, entonces va a comprimir el parénquima y la corteza se va a inmiscuir entre la masa y la sustancia blanca. Por último, tenemos el signo del acordeón o del bucle de la materia blanca. Entonces, este signo representa la acción de la masa sobre el parénquima per se y genera la proyección, como les decía, sí, como la compresión de la materia, pues como tal del cerebro. Ahí entonces les dejo una foto en la que se ven las circunvoluciones pues corridas y generando ese aspecto como de bucle o de acordeón así corrido.
Por último, tenemos los signos de hueso y meninges. El primero es el signo de la cola de la dura madre o cola dural, y es el realce de la dura madre en forma de media luna, que va perdiendo intensidad a medida que nos vamos alejando de la lesión. Entonces, este signo ocurre debido al engrosamiento y el crecimiento de la dura y es visto usualmente contiguo al meningioma. Como les decía, es más intenso entre más cerca estemos a la lesión. Por otro lado, tenemos la erosión, invasión o destrucción del hueso adyacente. Esto ocurre solamente cuando tenemos un tumor tan grande que infiltra el propio hueso. Y por último tenemos la hiperostosis. Entonces, la hiperostosis es el aumento de la masa ósea como tal. Entonces, se va a hacer muy blanca, muy densa y pues va a ser básicamente generada o pues en asociación a un trastorno de la arquitectura tisular que ya pues involucra el hueso. Entonces, dale, Sofía. Ahí les dejo unas imágenes de la cola dural y listo. Listo. Ahora las lesiones intraaxiales. Como pues veíamos, las extraaxiales son aquellas que están en la cavidad craneana, pero pues que no surgen del parénquima. Entonces, las intraaxiales serán aquellas que sí surgen del tejido cerebral. Entonces, por lo tanto, están inmiscuidas dentro del órgano y son nativas del cerebro. Entonces, expanden el parénquima en vez de comprimirlo y generan edema vasogénico usualmente circundante y pues característico de este tipo de lesiones. Como ya lo habíamos hablado, tendrán el signo de la garra positivo, que es la angulación que les contaba. Y el ejemplo más común de este tipo de lesiones son los gliomas. Recordemos que los gliomas pues, son el segundo tipo de tumoración más frecuente en el sistema nervioso central. Aproximadamente tiene una incidencia del 0,8 al 5,5 por casi 100.000 pacientes año. Y pues el pronóstico de estos pacientes es sumamente pobre, entre 1,5 a 3 años de sobrevida. Bueno, el proceso para localizar un tumor en el sistema nervioso central requiere inicialmente una aproximación clínica en la cual vamos a tener en cuenta la signosintomatología del paciente. Sin embargo, finalmente vamos a necesitar de recurrir a neuroimágenes para poder realizar una localización específica de la lesión. Vamos a ver que el número de lóbulos va a hablarnos del bajo o alto grado que puede presentar el tumor en el paciente. Un único lóbulo representa o habla de un bajo grado del tumor y múltiples lóbulos habla de altos grados en el tumor. Asimismo, la sintomatología que pueda presentar el paciente nos va a hablar de una aproximación a la ubicación que va a presentar este en el cerebro. Por un lado, si el paciente presenta parestesia, desorientación espacial o heminegligencia, podemos pensar que la ubicación del tumor va a ser más que todo en el lóbulo parietal. Si por el contrario presenta más que todo disfunción cognitiva, alteraciones en la memoria, cambios en el estado de ánimo o de la personalidad, vamos a decantarnos por una localización en el lóbulo temporal o en el cuerpo calloso o en la corteza prefrontal. Asimismo, si las alteraciones son visuales, pensaremos que esto está asociado a la vía visual, ya sea desde las radiaciones ópticas, un poco el lóbulo temporal, parietal y principalmente occipital. Por otro lado, si las alteraciones son de afasias o paresias, pensaremos en que la lesión puede estar en el lóbulo frontal. Y si las lesiones son intratentoriales, usualmente se van a asociar a parálisis de los pares craneales o una disfunción cerebral, lo cual nos va a permitir hacer un abordaje inicial en el paciente. Bueno, y ahora vamos a definir cómo saber si es una lesión primaria o una metástasis. Entonces, las metástasis son más frecuentes que los gliomas, presentando una incidencia entre el 8 al 10 por 100.000 pacientes año, lo que les comentaba. Las metástasis se deben sospechar en pacientes, sobre todo con neoplasias que presenten signos sistémicos, tales como la fiebre o la pérdida de peso, y los tumores metastásicos tienen una vasculatura que se asemeja a aquella del tejido original del que provienen. Es por esto que es posible diferenciarlos más fácilmente, por ejemplo, de tumores primarios del cerebro que contengan, por ejemplo, un componente de barrera hematoencefálica obviamente muy degradado y muy aberrante, pero que aún lo conservan. En cambio, pues las metástasis usualmente no. Los 4 orígenes más comunes son pulmón, mama, carcinoma de células renales y melanoma. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de las metástasis versus la lesión primaria y aquí vamos a traer a colación la mnemotecnia de la que nos está hablando Sofía. Entonces, la vasculación del tejido parenquimatoso que rodea la metástasis es histológicamente normal, mientras que aquella de las lesiones primarias es aberrante, era lo que ya les comentaba, de que mantienen la vasculatura del tejido del que provienen.
Entonces, algo muy común que vamos a ver en pues este tipo de lesiones es el signo del anillo o de la dona. Entonces, ante el hallazgo de una lesión en T1 de tipo corona radiada, con un marcado borde bien delimitado, pues vamos a tener que recurrir a la mnemotecnia clásica de Magical Doctor. Esta mnemotecnia nos va a poder dar diferentes tipos de etiologías que pueden estar causando esa lesión. Entonces, se las dejo en este cuadro amarillo y básicamente, pues cada letra significa una cosa. La M representa la metástasis, la A es de absceso, la G, que apenas de glioblastoma multiforme, la I de infarto, la C de contusión, la A de AIDS o SIDA, la L de linfoma, la de desmielinización o pues trastornos desmielinizantes y la R de necrosis asociada a radiación. Entonces, bueno, esa es la mnemotecnia y de las etiologías posibles que debemos pensar en este tipo de lesiones. Dale, Sofía. Entonces, las metástasis usualmente son numerosas y centrales, como una dona, lo que les mostraba en la imagen anterior, y su centro puede tener niveles variables de necrosis que pueden aumentar el patrón de anillo. ¿Qué significa esto? Que pueden o no ser homogéneas en su interior. Por su parte, los glioblastomas muestran un anillo grueso y irregular con crecimiento interno heterogéneo que no permite el realce en anillo como tal, sino que más bien se ve como una herradura, aunque bueno, también tenemos que aclarar que el signo de la herradura, que es, bueno, ya, si Sofía le da next, vamos a poder ver las fotos. Entonces, ahí podemos ver en la segunda foto que el signo de la herradura es como un anillo que pues obviamente le falta una de las partes para estar completo, pero también hace referencia o pues también nos hace pensar en trastornos desmielinizantes. Por último tenemos la radiación por necrosis. Como podemos ver, muestra un encerramiento que se ve, pues que se diferencia a la metástasis por tener un patrón mucho más borroso, como tipo burbuja de jabón o wavefront, y básicamente pues no está tan, entre comillas, bonito como el de las metástasis. En la primera imagen les quería recalcar las lesiones en satélite. Estas lesiones, si bien nos hacen pensar en metástasis, también son comunes en los glioblastomas, y aquí hace referencia a una lesión en satélite. Es básicamente una lesión más pequeña que está circundante o adyacente a la lesión mayor, pero no está tan alejada, y entonces es una lesión satélite. Y pues nos hace pensar en una de las etiologías que también mencionamos anteriormente y también es importante tener en cuenta. Listo, vamos a ver entonces cómo diferenciar un tumor o una imitación. Y bueno, ¿esto por qué es importante? Bueno, resulta que existe una amplia variedad de lesiones no neoplásicas que podrían o pueden simular a los tumores tanto clínica como radiológicamente. Estos incluso generan el efecto de masa característico de los tumores. Entonces, para diferenciarlos, pues debemos hacer una anamnesis muy detallada y pues así lograr encontrar esas pautas que van a permitir disminuir la incidencia o la prevalencia de las biopsias y la neurocirugía que pues, se asocian a tanta mortalidad. Entonces vamos a empezar con los abscesos infecciosos. Aquí vamos a ver que por un lado la resonancia nuclear magnética en T1 pues se va a mostrarnos un núcleo y un edema hipointenso con una cápsula hiperintensa, y en T2 vamos a ver un núcleo y un edema hiperintenso con una cápsula hipointensa, que ambas van a realzar con el contraste. Si quieres sigue, Sophie, para que veamos una imagen. Aquí la imagen A corresponde a una resonancia magnética tipo FLAIR y la imagen B a una resonancia nuclear magnética en T1, donde se aprecia una masa intraaxial yuxtacortical del temporal izquierdo, con un realce importante en su borde y con abundante edema. Este paciente particularmente es uno que tiene un absceso por toxoplasmosis al estar inmunosuprimido por una infección por VIH que tenía de base. Si quieres, sigue. Les muestro, esta es una imagen en T2 que muestra una lesión con un núcleo y edema hiperintenso, con una cápsula hipointensa y un cúmulo de gas dentro que se ve hipointenso. Si quieres, sigue. Listo, vamos a ver que en la TAC vamos a encontrar una lesión y un edema hipointenso, pobremente definidos, y lo mismo el contraste va a intentar marcar el borde de la lesión. En la espectrometría por resonancia magnética se va a ver un incremento en el lactato y ¿sí? En la imagen por difusión se va a ver una restricción de la difusión, o sea, se va a incrementar la señal. Aquí podemos ver la imagen donde se ve que hay un absceso con una restricción de la difusión y por eso se ve tan brillante. Aquí también es importante recalcar que la imagen por la DWI y la imagen de susceptibilidad
van a permitir diferenciar los abscesos de los glioblastomas, ya que estos no tienen restricción de la difusión y tienen un anillo incompleto que no es doble en la SWI, sí. Creo que aquí les puse la SWI, sí, en la cual vamos a ver un doble borde, que es una línea hiperintensa dentro de un borde hipointenso. Y todo esto lo vamos a asociar a la clínica del paciente, particularmente los abscesos infecciosos. Usualmente esto es una clínica en la cual el paciente se ve precedido por una infección con fiebre y una elevación en los reactantes de fase aguda, etc. En cuanto a las enfermedades desmielinizantes, vamos a ver que en la resonancia nuclear magnética hay lesiones con menos efecto de masa y edema vasogénico que las neoplasias. Estas muestran diversas capas de intensidad de señal y puede verse un aro de restricción de la difusión incompleto que apunta hacia la corteza. Si quieres, sigue. Aquí vemos cómo la primera imagen corresponde a una resonancia magnética tipo FLAIR y la segunda a una resonancia nuclear en T1. Estas muestran una gran masa parietal izquierda con realce parchado y extenso edema circundante. Una pequeña lesión, aquí hay una pequeña lesión ovoide hiperintensa en T2 sin realce en la sustancia blanca periventricular derecha. Parece ser una placa desmielinizante. Sin embargo, lo más importante aquí es la lesión más grande, que se debió a la desmielinización tumefactiva de un paciente que finalmente se fue diagnosticado con esclerosis múltiple en su fase remitente recurrente. Sí. Listo. Esta es, bueno, en la tomografía por emisión de positrones, vamos a ver lo de la fluodeoxiglucosa, que eso no sale todavía, pero esta es una imagen en T2 post-contraste que muestra el aro incompleto que les mencionaba antes, que apunta hacia la corteza. Miren cómo este no está en su totalidad delineado y es clave que está apuntando hacia la corteza. Y creo que no puse la imagen del PET. Bueno, y en la EWI vamos a ver una variabilidad en la difusión que va a formar esas capas características que han visto. Finalmente, en la clínica de estos pacientes, que usualmente son mujeres jóvenes o de edad media, que presentan déficits neurológicos agudos, también tienen una buena respuesta a los corticosteroides y por eso se les realiza un seguimiento imagenológico confirmatorio. Bueno, en cuanto a los infartos o las hemorragias, si quieres sigue un momento. Aquí vemos en la primera imagen, esta corresponde a una resonancia magnética tipo FLAIR y la segunda a una resonancia nuclear T1. Estas muestran una gran masa temporal posterior izquierda con hiperintensidad mixta en T2, sin realce y un borde delgado de edema circundante. Esto es más consistente con un hematoma, pero pues por la posibilidad de una lesión subyacente, usualmente se les hace imagen de seguimiento que descartan los tumores en estos pacientes. Vamos a ver que en la resonancia nuclear magnética, cuando estamos en un punto subagudo, se consigue un realce post-contraste con hiperintensidad en T1 en una distribución en giros. Y asimismo vamos a ver un compromiso de la sustancia gris y la sustancia blanca en una distribución de cuña. Esa distribución de cuña, o más bien ese patrón en giros, se debe a la necrosis laminar cortical que se presenta en estos pacientes. Si quieres, sigue. Aquí vemos otras imágenes. La primera es una resonancia magnética en T2 que muestra un infarto hiperintenso en forma de cuña. La segunda es una resonancia en FLAIR que muestra prácticamente lo mismo. La tercera es un corte coronal donde se debería apreciar el patrón en giros. Y la última es una resonancia magnética tipo 1, en T1 más bien. Estas probablemente sean de origen isquémico, ya que cuando son hemorrágicas, estas, al menos al principio, tienden a ser hipointensas, luego tienden a volverse más hiperintensas y finalmente quedan en un color isointenso, prácticamente indistinguible. Lo mismo generan las lesiones isquémicas, también van cambiando su intensidad a medida que pasan de ser agudos, subagudos a crónicos. Sin embargo, algo clave para poder diferenciar las lesiones isquémicas es que cuando son en un periodo agudo, esas tienden a tener el DWI incrementado con un ADC disminuido, y cuando estamos en un periodo llamado subagudo, el DWI tiende a disminuir y luego disminuye más en la fase crónica, así como el ADC tiende a incrementar paulatinamente. Listo,
En cuanto a la clínica, vamos a caracterizar a estos pacientes porque pues tienen un inicio agudo en su sintomatología, adicionalmente tienen factores de riesgo característicos del ACV, así como una localización clásica del mismo, y una progresión de los síntomas puede hacernos que confirmemos o que descartemos un tumor cerebral. Por otro lado, en la MRC vamos a ver que se puede encontrar disminuida la relación entre la colina y la creatinina, y en el PET, creo que es el que sale acá, PET, sí, es que vamos a encontrar que no aumenta el metabolismo, como sí lo puede generar los tumores cerebrales. Listo, entonces ya tenemos un abordaje general de es una lesión primaria, es una metástasis, es intraaxial, extraaxial, qué tipo de imagen es un tumor o es una imitación, y ahora ya que definí que es un tumor, lo traté con radioterapia, con quimioterapia, con la resección quirúrgica y qué cambios voy a ver en las imágenes de estos pacientes. Una de las cosas más características del abordaje post-tratamiento es básicamente evaluar la extensión de la resección del tumor, qué tanto quité, monitorear o evaluar las complicaciones que puede llegar a generar esta terapia y a su vez pues evaluar los múltiples efectos adversos que puede llegar a tener la terapia, ya sea quimioterapia o radioterapia. En esta diapositiva vemos el término de pseudoprogresión, que es básicamente lo que se conoce como una, digamos que una complicación generalmente en gliomas de alto grado que son tratados con quimio o radioterapia. En este caso, pues ocurre después del tratamiento. Y lo que vamos a ver en la imagen en este caso es pues un paciente con un glioblastoma en el lóbulo parietal derecho. Y lo que vamos a ver es que en la imagen A es una imagen antes de la resección, en la imagen B es un mes posterior a la radioterapia, la imagen C es a los 3 meses de la radioterapia, la imagen D a los 6 meses de la radioterapia y E y F ya son a los pues más de los 9 meses y pues al año más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente tenemos que la lesión inicial, antes de que fuera sacada por cirugía, es muy parecida a cuando tiene unos 6 meses de radioterapia. Es decir, pareciera que la lesión resurgió o progresó, pero realmente vemos en las imágenes en los meses a continuación que la imagen pues lentamente va desapareciendo. Esto lo vamos a ver más que todo en un T1 contrastado o las hiperintensidades que se pueden ver en una resonancia por T2 o FLAIR. Y adicional a eso, pues va a tener exactamente el mismo efecto de masa que tuvo la imagen inicial. Lo que hay que tener en cuenta acá es, digamos que no alarmarnos, saber que esto puede llegar a pasar, que puede ser una pseudoprogresión y evaluar en las imágenes de seguimiento si la imagen crece, si la imagen o la lesión crece o si en efecto, como en este ejemplo, disminuye. Entonces, estos son los criterios de respuesta al tratamiento o los criterios de Rano, como lo van a encontrar en la literatura. Y básicamente quiero que vean aquí la última columna, que es básicamente la diferencia entre lo que veíamos ahorita de pseudoprogresión, que parece que progresara, pero realmente no está progresando, es decir, el tratamiento sí está funcionando, versus una enfermedad que sí está progresando. ¿Cómo podemos diferenciar ambas? Entonces, en una veíamos que tiene un contraste en T1, en la enfermedad progresiva el 25% tiene un aumento en el contraste, entonces en esta parte ambas se parecen. En el FLAIR también vamos a ver unas hiperintensidades, en esta parte la pseudoprogresión y la progresión real también se parecen. ¿Qué va a ser diferente? Que en la progresión realmente sí va a ser una nueva lesión, es decir, la lesión permanece en las imágenes de seguimiento, mientras que en la pseudoprogresión, como veíamos en el ejemplo, la lesión lentamente pues se va quitando pues, de la vista o de la imagen. Esta es la gran diferencia. A su vez también pues el estado clínico o el curso clínico del paciente pues en la pseudoprogresión va a ir mejorando, mientras que en una progresión verdadera pues va a ir empeorando. Otro concepto que también se ve es el concepto de pseudorespuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de radiografías o a nivel radiográfico, por así decirlo, de las imágenes, vemos una mejoría del tumor, pero realmente no hay una verdadera reducción del mismo.
Es decir, a nivel, digamos, anatómico, molecular, el tumor sigue exactamente igual a pesar del tratamiento. Y a nivel de las imágenes sí vemos un cambio. Entonces, en este caso, vemos que A, C y son antes del tratamiento y B, D y F son unas imágenes en T1 contrastado posterior al tratamiento. Entonces, A y B es previo al tratamiento, C y D es al mes y E y F son a los 6 meses. Y aquí básicamente vemos que es digamos que es un efecto transitorio. Vemos, por ejemplo, en B, D y F, que es posterior a. La lesión inicialmente se ve, o sea, se ve la lesión como unas hiperintensidades, en la D vemos como si se disminuyera la lesión, pero en la F la volvemos a ver. Entonces, pues realmente es este fenómeno de pseudorespuesta frente a algunos tumores, por ejemplo, gliomas de alto grado que se tratan con bevacizumab, que es sobre todo utilizado como agente quimioterapéutico en gliomas altamente angiogénicos, y vemos que en efecto, pues si bien en la D podríamos decir que tuvo una mejor respuesta, en la F nuevamente vemos la lesión reapareciendo. Entonces es como una falsa esperanza para el paciente. Por eso hay que conocer el fenómeno de la pseudorespuesta. Las siguientes dos son la radionecrosis y la leucoencefalopatía, que son dos complicaciones pues bastante frecuentes que se ven en los pacientes posterior a la radioterapia. En este caso se ve pues puede oscilar entre el 5 al 50% de los pacientes tratados con quimiorradioterapia y generalmente aparece de 6 a 12 meses después del tratamiento, incluso se han descrito casos después de los 10 años. En este caso vemos que la radionecrosis y la leucoencefalopatía son complicaciones que pueden verse, digamos que early onset, es decir, en reciente aparición a los meses de terminar la terapia, delayed onset, que es pues a los meses, años de terminar la terapia, y ya una respuesta o un efecto mucho más tardío que puede ser, por ejemplo, a los 10 años, y esto se ve pues a nivel molecular como cambios, por ejemplo, necrosis, gliosis, y ya más adelante, a medida que esto va progresando a lo largo de los meses, pues se va formando lo que vemos a nivel imagenológico y asimismo en la clínica. En la clínica, radionecrosis y leucoencefalopatía generalmente se presentan como un deterioro cognitivo de los pacientes. Hemos visto que se presenta sobre todo en alteración de la memoria de trabajo, de la memoria verbal, de diferentes funciones ejecutivas. Entonces, si tenemos un deterioro en la cognición o en la capacidad cognitiva de un paciente posterior, incluso años posterior a una terapia, ya sea de radiación o quimioterapia, pues podríamos llegar a pensar en una complicación como radionecrosis o leucoencefalopatía. Ahora, estos cómo se ven en una imagen. Básicamente vemos en estas imágenes, vemos la A y la B, son una paciente de 52 años, la C y la D es una paciente de 46 años, la I y la H es un paciente de 40 años, ambos con una imagen previa que muestra, digamos que básicamente antes de la resección, posterior a la resección y los posibles cambios que se pueden llegar a ver posterior pues, al tratamiento con radioterapia. ¿Qué vemos en las imágenes? Básicamente un aumento en la hiperintensidad. En T1 podemos ver áreas focales de realce. En perfusión vamos a ver un bajo volumen sanguíneo porque realmente no estamos viendo que el tumor esté proliferando, sino que simplemente es una necrosis secundaria a la radiación, es decir, no estoy creando nuevos vasos, por lo tanto, pues no voy a ver cambios en la perfusión. Va a haber mayor proporción de lactato que creatinina. Acordémonos que la creatinina era un estándar interno, entonces va a mostrar un aumento relativo del lactato. Y el lactato pues será un medidor de la glicólisis no oxidativa o anaeróbica, es decir, un medidor de la hipoxia tisular. En este caso, como tengo necrosis causada por la radiación, pues va a haber una hipoxia tisular que finalmente es lo que me genera pues la necrosis y la posterior pues muerte celular. Y a su vez, pues va a haber una menor proporción de colina. ¿Por qué? Pues porque las células no se están reproduciendo, al revés, se están muriendo cada vez más.
En cuanto a la leucoencefalopatía, lo que voy a ver son estos cambios difusos en la sustancia blanca. Básicamente también se puede ver este fenómeno en etapas muy tempranas, el capping de las astas frontales y occipitales, que son estas que vemos aquí, digamos que periventriculares, como en las esquinas, marcando las esquinas de los ventrículos. O ya a nivel más tardío, las hiperintensidades confluentes y homogéneas en la sustancia blanca, que son todas estas que vemos acá. En DWI voy a ver menos restricción porque finalmente pues no estoy teniendo simplemente alta celularidad, sino que es un fenómeno distinto. Va a haber también, y a veces se acompaña de una atrofia cerebral progresiva, y a su vez también se describe la leucoencefalopatía necrotizante, que se caracteriza pues por la formación de vacuolas espongiformes, por necrosis de todo el tejido, y esto pues ya es completamente irreversible. Entonces pues son dos complicaciones importantes. Se presenta la leucoencefalopatía, se presenta en el 30, hasta en el 30% de los casos, la radionecrosis hasta en el 50% de los casos. Entonces son complicaciones que debemos tener en cuenta, así el paciente ya haya cursado varios años posterior a la terapia. Ahora tenemos unos casos clínicos que esperamos pues la participación de algunos de ustedes. La idea es que vayamos con el mismo algoritmo con el que nos fuimos en primera instancia. Entonces, ¿qué tipo de imagen es? ¿Es una lesión intraextraxial? ¿Es una lesión primaria? ¿Suena más como una metástasis? ¿Es un tumor, una imitación? Y finalmente, pues digamos, esa sería, digamos, como la resolución de los casos. Entonces, no sé quién se anima. ¿Quieren? Se los vamos a leer. Es un paciente masculino de 55 años quien consulta por un cuadro de cefalea, fiebre y alteración en el sensorio con 2 semanas de evolución. Se les realiza una neuroimagen que muestra los siguientes hallazgos. Entonces, si quieres, pasa. Yo les puse ahí un par de preguntas para que empecemos. Ya, eso no, eso no. Listo. Entonces, ¿alguien puede identificar qué tipo de imagen es la primera que tenemos, la de arriba? Como les enseñó Sofía, líquido cefalorraquídeo y eso. Si vemos que el líquido cefalorraquídeo está blanco, la sustancia gris está blanca y la sustancia blanca está gris, ¿estamos hablando de qué? Secuencia T2, de pronto. Sí, muy bien. Una pista, siempre que vean de una vez líquido cefalorraquídeo blanco, pues ya es T2, porque T1 y FLAIR tienen líquido cefalorraquídeo negro. Entonces la de abajo, ¿qué podría ser? Un flare. Sí, muy bien, es un FLAIR, que es igual a la T2, solamente que el líquido cefalorraquídeo cambia. Entonces se encuentran la lesión, ¿alguien sabe dónde está? La pueden marcar ahí con el marcador si quieren. Muy bien, está ahí. Es una hiperintensidad a nivel del hipocampo, pues ahí en el lóbulo temporal izquierdo, en ambas secuencias, tanto en T2 como en FLAIR. Listo. Y si tenemos en cuenta lo que el paciente refiere, o sea, por qué consultó, cuánto tiempo aproximadamente lleva con la sintomatología y el hallazgo que estamos viendo, ustedes se enfocarían por una etiología tipo qué: neoplásica, inflamatoria, infecciosa, vascular.
Que proponga una etiología a alguna de las personas que participó, Santiago. Perdón, doctor. Que proponga alguna etiología a alguna de las personas que participó, que no hay ningún problema, que solamente es una propuesta, que si se equivoca no hay ningún lío. Estamos para aprender. Así que cualquiera de los que participó, Daniela, Isabela, que vi que estaban anotando ahí cosas en la diapositiva, si quieren proponer algo, adelante, no importa si se equivocan. Aquí proponen una etiología muy buena, una encefalitis. Listo. ¿Qué creen que deberíamos hacer si estamos sospechando una encefalitis? Bueno, aquí hay una propuesta que les venía haciendo yo en caso de que sospechemos que puede haber una etiología infecciosa de base, es iniciar antibiótico de amplio espectro en caso de que estemos ante la existencia de una bacteria de por medio. Sin embargo, esto no siempre va a ser así. Entonces, ¿cómo haríamos o qué examen deberíamos mandar para objetivizar un poco la etiología si estamos quedándonos con una etiología infecciosa? ¿Qué creen que deberíamos mandar o solicitar? Listo, acá me están escribiendo por interno, pero bueno. Es un estudio de líquido cefalorraquídeo, sí, perfecto. Bueno, mandaríamos una punción lumbar para hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo. Yo les digo, sale que tiene pelocitosis linfocítica, tiene proteínas elevadas, glucosa normal y ya, y un incremento de eritrocitos. Entonces, pensaríamos aún en una etiología bacteriana o nos vamos más que todo por otra etiología. Si tiene glucosa normal y pelocitosis linfocítica. Listo, perfecto. Estaríamos pensando más que todo en otra etiología. Entonces mandaríamos, por ejemplo, una PCR. Y en la PCR identifican un virus, identifican el herpes virus tipo 1. Entonces, podemos hacer aquí el diagnóstico de una encefalitis herpética. Y el tratamiento de la encefalitis herpética va a ser aciclovir 10 miligramos por kilo intravenoso cada 8 horas por 2 a 3 semanas. Hay una propuesta que tenemos como una mnemotecnia, que es la regla de los 5, que propone que para la encefalitis herpética tenemos un 50% de los pacientes que tendrán alteración bilateral, 50% de los mismos tendrán hemorragias, se incrementa la incidencia a partir de los 50 años o más, del 50 al 80% de los pacientes tendrán mortalidad en ausencia de tratamiento, el 50% de los casos tendrán PCR negativa en los primeros 7 días y que 5 por 2, que es 10, este tratamiento, 10 miligramos por kilo, es la dosis de ciclovir que le debemos dar a estos pacientes. Bueno, ahora vamos con el caso clínico 2. Entonces, para este, yo les traje un casito como tal. Y pues nada, son preguntas muy cortas y muy sencillas. Entonces, tenemos una mujer de 50 años que es remitida desde el oftalmólogo por un incremento progresivo en el deterioro de su visión, sobre todo en las áreas temporales. En los últimos meses, pues se ha ido deteriorando más y más y se resalta que ha tenido infertilidad e irregularidad menstrual de larga data como un antecedente de importancia. Un estudio imagenológico consistente en una resonancia magnética de T1 se demostró una masa homogénea en la zona supracelular que comprime el quiasma óptico. Entonces, la masa demostraba un signo de la cola dural positivo y tras intervención quirúrgica se confirmó que surgía de la dura madre en conjunto con el hueso esfenoidal anterior, o sea, no surgía del parénquima. Entonces, dale, Sofía. Entonces, ¿es una lesión intra o extraaxial? ¿Qué dirían? Teniendo en cuenta lo subrayado. Pues sería una extraaxial. Muy bien, Isa. Entonces sí, sería una extraaxial. Y también me contestaron por interno una extraaxial.
teniendo en cuenta que tiene el signo de la cola dural positiva y que no surge del parénquima cerebral per se. Dale, Sofía. Bueno, aquí les pongo la imagen, ahí chiquito se ve, no se alcanza a detallar muy bien, pero bueno, ahí está. Dale. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de tumor, según la frecuencia pues de aparición que les comentaba, es más probable que sea? Un meningioma. Muy bien, es un meningioma. Como les decía, es el pues, tumor más frecuente, sobre todo en las lesiones extraxiales, y pues entonces ese es mi caso. Listo, ya para terminar el caso 3. Básicamente es pues un paciente de 50 años de edad, se presenta con pérdida de peso y estas son las imágenes que arrojan. Entonces, no sé si alguno se anima. La primera imagen que vemos aquí a la izquierda arriba, vemos que la sustancia gris está gris, la sustancia blanca está blanca y el líquido cefalorraquídeo está negro. ¿Qué imagen es? T1. T1 está perfecto. Entonces vemos una hipointensidad hipointensidad en T1. Perfecto. En la imagen de la derecha vemos que el líquido cefalorraquídeo está blanco. Según lo que les dijo Santiago, ¿qué tipo de imagen es? T2. Exactamente, súper bien. Y la de abajo, vemos primero que estamos viendo ahí y digamos que por la apariencia que estamos viendo ahí, vemos que es una lesión intra o extraaxial. Es decir, ¿está dentro del parénquima o surge del parénquima o es una lesión que está dentro del cráneo pero que no surge del parénquima cerebral? Pues ahí tienen el 50% de chance. Pero sí, aquí me dijeron extraaxial. Ok, ¿qué te hace pensar que es extraaxial? Ahí no está el nombre, entonces no sé a qué nombre preguntarle, pero la persona que respondió que le hace pensar que es extraaxial. Ok, por aquí me responden por interno intraaxial y en efecto es intraaxial. Como vemos, tiene un realce en anillo y el realce en anillo era típico de qué tipo de tumor. Del glioblastoma, creo. Exactamente, y aquí me responden también por interno de un glioma de alto grado. Muy bien, entonces cuando vemos una lesión con un realce al contraste en T1 en anillo, podemos pensar en la mnemotecnia de Magical Doctor, de la cual la G es correspondiente al glioblastoma. Muy bien. Y por último, ¿en qué localización se encuentra? Si alguno se anima, por lo menos de qué lado está la lesión. Ok, aquí me dicen posterior izquierda. Muy bien, perfecto. Entonces podríamos decir que es una lesión hipointensa en T1 en la región posterior izquierda con el lóbulo occipital, parietal, temporal. En T2 vemos una hiperintensidad en la misma ubicación y en el T1 con contraste, en el corte coronal, vemos un realce al medio de contraste en realce tipo anillo, que es típico pues, de un glioblastoma. Y ya con eso, pues damos por terminada la charla. En este momento, pues abrimos el espacio a preguntas, cualquier otra pregunta, duda, sugerencia que tengan, más que bienvenida, prendan el micrófono sin pena o nos pueden mandar las preguntas por interno
Y pues también sí, el doctor Bonilla, la doctora Talero, que también se unió a la charla. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos hoy. Al doctor Vázquez o a la doctora Gaviria, si tienen algún comentario adicional o alguna otra recomendación o aclaración. Isabel, dice que tiene una pregunta, dale. Bueno, pues le voy a escribir, pero es que estoy como un poco confundida, no sé, con la última imagen que se ve como el realce en anillo, no sabría muy bien pues cómo diferenciarlo con un signo que nos mencionó, creo que María Alejandra, que era como el del hundimiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, pues no sé si me pueden- como que nos decían que podía ser completo también, o pues no estoy segura. Sí, Male, ¿quieres responder a esa? No, Sofi, tranquila, o sea, si quieres responde tú y si acaso yo agrego cualquier cosa. Ok, pues sí, se podría ver con o sea, se podría diferenciar con el signo del cleft del líquido cefalorraquídeo. Si bien puede ser completo, pues en este vemos que se pasa, digamos que al otro lóbulo, o sea, realmente está invadiendo, al otro hemisferio, perdón, está invadiendo, digamos que tanto el hemisferio izquierdo como el derecho. Y adicional a eso, pues es una lesión, pues me imagino que de mayor tamaño, pero la verdad no sabría cómo más diferenciarlo. No sé si Mali tendrás alguna otra recomendación, pero es una muy buena pregunta. Sí, claro, o sea, es una súper pregunta, Isa, muchas gracias por hacerla. Mm, Hay que tener en cuenta que el signo completo de la hendidura del líquido cefalorraquídeo es muy poco frecuente y que indicaría que el pues, tumor no es invasivo y que estamos hablando de una lesión extraxial. Sin embargo, pues teniendo en cuenta pues el tipo de resonancia magnética o pues de imagen que estamos teniendo aquí y lo que nos decía Sofía de que ya está involucrando el otro hemisferio, pues tendríamos que entrar más, pienso yo, a hacer un estudio más profundo y tratar de conseguir una clasificación histológica que nos diga sí o sí qué tipo de tumor es, porque pues no hay ninguna imagen que así, o sea, que nos diga 100% qué clasificación histológica tenga el tumor. Entonces, por mi parte, esa sería pues mi idea. No sé si pues, algún doctor o mis compañeros puedan ayudarnos con la pregunta. Isabel, la pregunta que hiciste tiene que ver en relación a lo del realce en anillo completo e incompleto, o hace referencia a la parte del bucle de líquido cefalorraquídeo. Es que no me quedó claro, entonces por eso no sé por qué se empezó a hablar de histología y eso. ¿Será que podrías repetirlo, Isabela, por favor? Sí, doctor, claro. Pues a lo que yo me refería era como que si vemos en esta imagen, pues el realce en anillo se ve muy, pues lo que yo pude ver es que se ve muy similar también como al signo de la hendidura cuando puede estar completo. Entonces, pues quería saber cómo se podría diferenciar, pero creo que con lo que me dijeron ambas, pues queda un poco más claro. Si quieres, María Alejandra, pon la imagen donde nos estabas mostrando el signo cleft del líquido cefalorraquídeo y grábense la imagen que vimos antes y qué secuencia era. Está arriba. No, Sofía, es en la diapositiva de arriba, si no estoy mal, y le pones presentar y ahí ya se quita el GIF y eso. Si le pones hacer eso. Bueno, Ya, eso. ese es. Entonces, ahí está una respuesta, una parte de la respuesta a la pregunta que estaba haciendo Isabela. ¿Qué secuencia es esta?
¿Qué Listo, secuencia? T2. Exacto. ¿Y cuál era la secuencia donde teníamos el realce completo? O sea, ¿cuál era la imagen que nos mostró Sofía? Que era un corte coronal, que se veía un realce completo. ¿Qué secuencia era esa? Si mal no estoy, era un T1, pero la verdad se me Sí, escapa. sí, es un T1 con contraste. Entonces miren que el signo de la hendidura pues lo van a ver en un T2 y el realce al medio de contraste pues lo van a ver en un T1 con contraste. Entonces esa es como una de las diferencias que les permite saber si es signo de del signo de la hendidura o si es una lesión que realza al medio de contraste. Ustedes, una lesión que tenga esa apariencia, si ponen el T2 de la imagen del caso de Sofía, van a ver que no, en el T2 no se ve este signo de la hendidura. No sé si de pronto el doctor Sebastián o el doctor Bonilla quieran complementar con algo adicional. No estoy de acuerdo, la verdad. Creo que la confusión radicaba en eso, pero en el momento en el que respondiste estuve completamente de acuerdo. Y es que había una confusión en la imagen. Y Sí, es que al parecer, sí, al parecer lo que veían también blanco, sí, se confundía entre la 7.2 y el contraste, sí. Y es diferente precisamente porque al ser una lesión extraxial, lo que llaman vesícula de líquido subarachnoideo es que la lesión extraxial genera un efecto de masa desde afuera, porque es extraxial. O sea, genera desde afuera. Como lo genera desde afuera, desplaza el líquido cefalorraquídeo desde afuera. Y al desplazarlo, entonces se distribuye en la morfología de la lesión que ves ahí. Mientras que en el otro, como muy explicaba la doctora Gaviria, tiene que ver directamente con el realce al medio de contraste, que es una técnica y una imagen completamente diferente. ¿Sí, sí quedó claro, Isabela, lo que explicó la doctora Gaviria y lo que mencionamos ahorita? Sí, sí, súper claro, muchas gracias. listo. Miren que en el flare que tiene, perdón, en el T2, en ese corte axial, en la que están señalando, miren que realmente pues no se ve el signo de la hendidura. Y con el medio de contraste, pues sí se ve todo el realce en anillo. ¿Listo? ¿Alguien tiene una pregunta, muchachos, adicional? Bueno, Bueno, sí. mientras... Bueno, dale. Bueno, mientras también, si vamos a mencionar algo, el doctor Bonilla o la doctora Talero iba a mencionar algo, digamos que me pareció de verdad una charla muy buena, una charla muy difícil. Es una charla muy difícil, estoy seguro que para algunos quizá los conceptos hayan sido un poco complejos, pero la forma en la que ustedes lo explicaron, de verdad, Sofía, María Alejandra y Santiago, me pareció muy buena. Hay que tener en cuenta en la parte de la secuencia de susceptibilidad, de lo del SWI, ahí tú lo explicaste muy bien, Sofía, en relación al SWI, al FACE. Si quieren, mientras voy diciendo eso, vayan cambiando la diapositiva para que lo entiendan un poco mejor. Pero esa parte del SWI es importante porque hay una mnemotecnia que a nosotros nos enseñaron que es blood brilla, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a tomar una imagen, que aunque no es eso, lo voy a decir para que sea un poco más comprensible, una imagen pareada de eso, que sería el face, ¿cierto? O sea, el SWI es el que ustedes ven negro y el face es el que ven blanco. Entonces miren que ahí lo que les pusieron ellos en la diapositiva dice sangrado si se tiene un SWI hipointenso y un phase hiperintenso. O sea, eso quiere decir que blood brilla, ¿cierto? O sea, para que usted no se les olvide, blood brilla quiere decir que cuando ustedes vean en la secuencia de SWI algo hipointenso, si se ve hiperintenso en el phase, pues es más compatible con sangrado. Hay una cosa que les quería yo decir de eso, pues porque les acabo de decir básicamente lo que está en la diapositiva, y es que la sensibilidad para eso, para ese hallazgo, ¿sí? Depende del tamaño de las lesiones también y del estadio de la lesión, ¿sí? Más del primero que del segundo. Lesiones que usualmente superen más o menos los 2 centímetros, o sea, lesiones grandes, casi, pues imagínense 20 milímetros. Realmente eso de que blood brilla o de que entonces como no brillo es calcio, no, eso no aplica mucho. Entonces tengan en cuenta también el tamaño de las lesiones, ¿sí? Es muy importante eso. Esta lesión ayuda mucho porque es como una lesión que tiene que está como circunscrita, que tiene un componente ahí de calcificación, de sangrado, ¿sí? Pero hay lesiones que son muy grandes y a veces esas lesiones muy grandes esta mnemotecnia no aplica, pero pues para fines prácticos acuérdense que blood brilla. Hay una cosa que mencionaron sobre que la neoplasia es tan grande
tiene un tamaño tan importante que hace invasión ósea. Hay neoplasias que no son tan grandes y hacen invasión ósea, ¿sí? Hay algunas neoplasias que tienen tendencia a la erosión ósea. Hay meningiomas atípicos que, aunque no tengan un tamaño muy grande, tienen una tendencia a hacer una invasión ósea, ¿sí? Y aprovecho que el doctor Bonilla está acá, que está muy encaminado en la parte de neurooncología. Hay algunas neoplasias primarias que pueden hacer un compromiso óseo, más que todo por su malignidad, por el grado que tiene, ni siquiera tanto por el tamaño. O sea, no es que el tumor de lo grande se extendió al hueso, sino simplemente por el comportamiento. De hecho, hay algunos linfomas, sí, él me corregirá, que durante su proceso metastásico pueden hacer erosión ósea también y hacen un compromiso ahí también importante. Entonces, es como para que también lo tengan en cuenta. Ya saben que hay que dejar el término multiforme, ¿no? O sea, glioblastoma multiforme, eso multiforme ya eso no existe hace mucho tiempo. Entonces, solamente se refiere uno como glioblastoma. Importante el diagnóstico diferencial del absceso. Para el que esté interesado, el absceso tiene distintas fases, ¿sí? Tiene 4 fases, ¿sí? Una fase de cerebritis que tiene 2 estadios y una fase de encapsulación que tiene otros 2 estadios, por eso son 4. Dependiendo de la fase, puede que no veamos lo más típico. Usualmente vemos, entre comillas, en estadios tardíos, estos hallazgos que se ven acá, y es el realce en anillo al medio de contraste y la restricción a la difusión. Sin embargo, dentro del espectro llamado absceso, hay cosas como, por ejemplo, la cerebritis temprana, en la cual podemos no tener un realce al medio de contraste tan ávido y además no tenemos restricción a la difusión. Entonces, mucho cuidado con eso, porque no siempre los abscesos lo van a ver así, pero eso es un diagnóstico diferencial muy importante. Hay una cosa que se mencionó y es que la diferencia del absceso con el glioblastoma era que restringía la difusión del absceso, y el glioblastoma no. No estoy de acuerdo con esa afirmación. De pronto como que eso se presenta confusión, porque el glioblastoma, dependiendo de su celularidad, ¿cierto? Obviamente la celularidad habla del grado desde el punto de vista histológico del tumor, ¿cierto? El glioblastoma podría hacer una restricción a la difusión, así que sería difícil uno decir, no, es que es con la difusión, entonces uno de diferencia, es un poco complicado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque hay otras técnicas que nos podrían ayudar a eso, la misma espectroscopía, como ustedes lo hablaron, o la perfusión, por ejemplo, en el caso de que se trate de un tumor angiogénico, entre otros factores. Sobre la radionecrosis, me pareció muy interesante lo que mencionaron. Al final, cuando estaba hablando Sofía de lo del medio de contraste, eso es un diagnóstico bastante complejo, ¿sí? En relación a la pseudoprogresión, perdóname, pseudoprogresión. Es un diagnóstico bastante complejo. No sé si de pronto el doctor Bonilla estará por ahí para que nos hable un poco más al respecto, porque quisiera que mencionara un poco sobre el papel del MGMT, ¿sí? Sobre el papel de la temozolomida y sobre eso que llaman el patrón de realce en queso suizo o en patrón de realce en burbujas de jabón. ¿Podrías mencionar algo de eso, Andrés? Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Sebas, Mariana y la doctora Talero? Saludos a todos. Bueno, me presento porque la mayoría no me conocen. Yo pues también soy egresado de la Universidad del Rosario, soy neurólogo, compañero de Mariana y de Sebastián, y actualmente soy fellow de neurooncología en el Instituto Nacional de Cancerología en México, con la Universidad Autónoma Nacional de México. Quería también hacer algunos comentarios, no sé si pueden volver a poner la imagen del SWI y el InFace. Quería mencionarles algo respecto a eso. Como les decía Sebas, lo de que la sangre brilla es particularmente cierto según el tamaño, como Sebas bien lo dijo, en lesiones de más de 2 centímetros, digamos que esto pierde un poco de valor, pero también es importante que no necesariamente brilla. ¿Eso de qué depende? Depende del equipo que se usó para la adquisición de la imagen. Entonces, es importante que tengan claro, cuando ustedes ven el InFace, que es el que está a mano derecha, no sé si alguno me puede señalar ahí el seno longitudinal, si lo identifican, que está en la parte posterior. El seno longitudinal es ese triangulito que está abajo, abajito, abajito, ahí, listo. Ese cenito va a tener un color diferente, blanco o negro, dependiendo del equipo que se use. Entonces hay que tener presente que la mayoría de los equipos tienen estas características y la sangre se ve blanca. Entonces ustedes siempre miren el seno en el InFace. Si el seno es blanco, entonces todo lo que brille blanco
va a ser sangrecita, teniendo en cuenta que es particularmente cierto según el tamaño. Cuando hay lesiones grandes vamos a ver un mix de lesiones de partes que brillan y partes que se ven negritas, y va a ser muy difícil diferenciar lo que es calcio y lo que es sangre. Si el seno, por el contrario, ustedes lo ven negrito, entonces esto se va a invertir. Ya no vamos a ver que la sangre brilla, sino que la vamos a ver negrita. Eso depende del equipo. Entonces, como para que tengan esa precisión ahí, lo tengan siempre en cuenta cuando miran las imágenes en Face. El otro comentario que quería hacer, que fue el siguiente comentario que hizo el doctor Vázquez, es respecto a la restricción a la difusión. Entonces, digamos que lo que ustedes mencionaron, que el glioblastoma no restringe y los abscesos sí restringen, digamos que no es del todo cierto. ¿Qué pasa? Que los gliomas de alto grado, en este caso el glioblastoma es un glioma de alto grado, grado 4, también restringen a la difusión precisamente por esa alta celularidad que ya les explicó su compañera. Entonces, ¿qué pasa? Que la diferencia en la restricción a la difusión del absceso y el glioblastoma es que usualmente la restricción del glioblastoma no solamente abarca el centro de la lesión, sino que compromete el área que realza en medio del contraste o incluso puede salirse de ella. Y esta restricción a la difusión no es tan homogénea, sino que se puede ver en parches, ¿sí? Porque hay zonas de mayor celularidad y zonas de menor celularidad, que es lo que caracteriza un glioma de alto grado. Digamos que el glioma de alto grado tiene zonas de mayor tasa mitótica y zonas de menor tasa mitótica. Entonces no vamos a ver la restricción tan homogénea. Mientras que en el absceso la restricción se limita al centro de la lesión, solamente no pasa al área del contraste y suele ser muy homogénea en el centro. Entonces eso les podría ayudar un poco también a hacer la diferenciación. Y lo otro es que hay otros tumores primarios del sistema nervioso central, en particular el linfoma, que por característica restringe la difusión, precisamente por la alta tasa mitótica y por la alta relación núcleo-citoplasma. Entonces, no solamente los abscesos restringen, el linfoma también lo puede hacer, y en el linfoma también podemos encontrar esa particularidad, que no es tan homogéneo, sino que es en parches. Y que esto depende también, en el caso del linfoma, la restricción y el realce depende si es un paciente inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente con VIH, o es un paciente inmunocompetente. Digamos que las características imagenológicas cambian entre uno y otro. Los pacientes inmunocompetentes solamente tienen un realce muy homogéneo de la lesión, toda la lesión se ve blanquita con el gadolinio, y restringe un poco más homogénea la lesión, mientras que en los pacientes inmunocomprometidos, como en los pacientes VIH, el realce usualmente no es homogéneo, sino que es periférico, o sea, en anillo. Entonces es una de esas lesiones que ustedes mencionaron en la mnemotecnia del Magical Doctor. La otra pregunta que hizo Sebas fue la de la erosión ósea. En cuanto a la erosión ósea, como bien les dijo el doctor Vázquez, no necesariamente se relaciona con el tamaño de la lesión. Depende más del origen de la lesión. Entonces, como les mencionó el doctor, en especial las metástasis por linfoma, no el linfoma primario del sistema nervioso central, sino las metástasis por linfoma, suelen comprometer o suelen hacer metástasis epidurales, subdurales, y de esta forma hacer erosión ósea. Pero digamos que son lesiones extraaxiales. Hay lesiones intraaxiales que también pueden generar digamos que una remodelación más que una erosión, una remodelación del hueso, adelgazar el hueso, y no necesariamente son lesiones grandes. Esto pasa particularmente con los tumores glioneurales, que usualmente son de bajo grado, son muy epileptogénicos para que tengan eso presente. Usualmente tienen localizaciones corticales más que subcorticales, a diferencia de los gliomas. Los gliomas suelen tener una localización cortical que se puede extender hacia la corteza, mientras que los tumores glioneurales, como tienen un componente neural y un componente glial, recordemos que la corteza tiene más estructuras neurales que gliales, entonces se localizan muy en la corteza y por esa razón son tan epileptogénicos, entre otras razones desde el punto de vista bioquímico y histopatológico. Esas lesiones tan corticales pueden remodelar el hueso siendo una lesión supremamente pequeña, no tiene que ser una lesión grande. Y en esa misma temática, cuando ustedes mencionaban la cola dural, que la mencionan mucho en el meningioma, quiero que se lleven un mensaje, y es que la cola dural no es exclusiva del meningioma, las podemos encontrar en otros tumores primarios del sistema nervioso central, y en especial en estos, en los glioneurales. Entonces, cuando ustedes tengan una lesión intraaxial con cola dural, es diferente si tiene una lesión extraaxial
con cola dural. Es decir, la cola dural no solamente les habla de que es una lesión extraxial, hay lesiones intraxiales con cola dural. Y esto pasa en especial con el santoastrocitoma pleomórfico, que es de estos tumores de bajo grado con componentes glioneurales, que también hacen cola dural. Entonces, si usted me dice es una lesión extraxial con cola dural, lo primero que pienso es en un meningioma. No es la única, los hemangioblastomas también lo pueden hacer, pero pues digamos que el meningioma es el primero en el que debo pensar en las características de la imagen, pero si es una lesión intraxial con cola dural, lo primero que debo pensar es en un tumor glioneural, que en especial lo vemos en el santoastrocitoma pleomórfico, menos frecuentemente en el ganglioma. De pronto otros mensajitos que les quería dar, que tomé algunos apunticos aquí, es, por ejemplo, el concepto de NOS y el concepto de NEC, el Not Otherwise Specified y el Not Elsewhere Classified. No es que uno reemplace el otro, ambos conceptos los usamos en la actualidad. Lo que nos hace la diferencia es que si yo digo que es un glioma NOS, lo que estoy diciendo es que hubo un error en la clasificación del paciente, ¿sí? Digamos, se clasificó como una oligoastrocitoma histopatológicamente y no se hizo ningún marcador molecular o genético. Entonces, en ese caso hay un error en la clasificación del paciente y no lo puedo clasificar de otra forma. Entonces, es un mensaje para el neurooncólogo de que en el proceso de clasificación del paciente hay fallas. Mientras que en el NEC, estamos hablando de que todo el proceso patológico y histopatológico es correcto. La clasificación se hizo como se debe hacer, se hicieron los marcadores moleculares, se hizo el perfil mutacional, se clasificó histopatológicamente, pero a pesar de que todo el proceso fue correcto, no logramos clasificar el paciente en un tipo específico o un subtipo específico de glioma. Entonces, o de tumor primario. Básicamente era eso lo que les quería mencionar. Entonces, ambos conceptos los usamos. Si digo NOS, que ya estoy diciendo que hay un error en la clasificación del paciente. Si digo NEC, es que todo se hizo correcto, pero no pudimos clasificar el paciente. En cuanto a la nueva clasificación del 2021, solo para mencionarles un poquito lo de los gliomas, la nueva clasificación simplifica mucho la clasificación de los gliomas. Y básicamente los vamos a dividir en dos grupos, los que tienen mutación IDH y los que son IDH wild type o tipo salvaje, es decir, no está mutado su IDH. En los pacientes, una vez usted me dice es un glioma, lo clasifiqué por IDH por los marcadores moleculares, por los marcadores genéticos que son otros adicionales y los histopatológicos, te digo es un IDH positivo. Entonces el siguiente paso es mirar si tiene codelesión 1P19Q. Si tiene codelesión, ya lo convierto inmediatamente en oligodendroglioma, y si no tiene codelesión se queda como astrocitoma. Y todos los tumores que sean IDH wild type son glioblastoma, independiente de que nos digan que es grado 3, que es grado 4, es un glioblastoma, porque antes, cuando el grado histopatológico era menor, hablábamos de glioblastoma molecular, y entonces realmente lo que se ve es que el comportamiento es agresivo, independiente de sea grado 3 o grado 4, y que las tasas de supervivencia son muy similares entre ese grupo de pacientes. Simplemente es IDH mutado, con codelesión glioblastoma, sin codelesión astrocitoma, IDH no mutado, glioblastoma. ¿Qué más? Bueno, mencionaban también el mismatch T2 FLAIR, ¿sí? Que es esta imagen hiperintensa en el T2 de la masa, que si quieren la ponemos allí para que la vean. Entonces vemos ahí a la izquierda está el T2, a mano derecha está el FLAIR. Vemos que la lesión es netamente hiperintensa en T2, pero que cuando la vemos el FLAIR, el centro tiende a ser un poco más hipointenso, con un halo hiperintenso alrededor. El mismatch lo único que nos habla es con una especificidad, bien dicho, valor predictivo positivo del 100%, que definitivamente ese tumor es IDH mutado, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, cuando es delineado, como lo vemos allí, bien delineadito, una linecita hiperintensa, estamos hablando de un IDH5 de lesión. Cuando no es tan delineado, no necesariamente está en ausencia de codelesión 1P19Q. No necesariamente nos habla de que es bajo grado, ¿listo? Para que tengan eso presente. Porque si yo encuentro áreas de realza en el medio de contraste, inmediatamente estoy pensando en un grado 3. Así tengamos el mismatch T2 FLAIR. Entonces, lo único que nos habla es del perfil mutacional, ¿sí? Es un IDH mutado, pero no necesariamente es bajo grado. Puede ser alto grado en presencia de realce al medio de contraste. ¿Qué más les quería mencionar? Bueno, mencionaron también la perfusión.
Con la perfusión, ustedes mencionaron el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Esto es particularmente cierto en una técnica de perfusión. ¿Listo? Hay 3 tipos o 3 técnicas por las que se adquiere la imagen de perfusión. Una es el DSC, que es por susceptibilidad al medio de contraste, que son imágenes dinámicas de susceptibilidad al medio de contraste, que es lo que se hace es administrar contraste, y se hace una imagen de susceptibilidad, como el SWI, que pusieron más adelante, pero deja esa imagen, o como el ecogradiente. En neurooncología, las recomendaciones es utilizar ecogradiente para las imágenes de perfusión. Entonces, una vez se administra el contraste, como el gadolinio es paramagnético, como ya lo mencionaron, pues la intensidad de la señal en la susceptibilidad va a bajar. Y es ahí donde vemos las curvas y ahí donde podemos calcular el volumen, el flujo, el tiempo de tránsito medio, el time to peak. En las otras técnicas, como el DCE, que es una imagen dinámica por realce al contraste, o en el arterial spin labeling, no aplica el volumen sanguíneo cerebral, el tiempo de tránsito medio, ni el time to peak. ¿Por qué? Porque en el arterial spin labeling no usamos contraste, simplemente marcamos los protones del agua y así como en el tiempo de vuelo, lo usamos como contraste, la misma agua de la sangre. Entonces, lo único que nos va a hablar, si lo que hacemos es una técnica arterial spin labeling, es del flujo sanguíneo cerebral. No podemos calcular volúmenes ni podemos calcular tiempos de tránsito medio. Y en las secuencias por realce al contraste, lo que usamos no es una imagen ponderada en T2 como el SWI o el ecogradiente, sino que usamos imágenes ponderadas en T1. Entonces, lo que vamos a ver es que la señal aumenta precisamente con el medio de contraste, contrario a lo que pasa en la susceptibilidad, que la intensidad cae. En los pacientes en los que usamos DCE, es decir, por una imagen ponderada en T1 con realce el medio de contraste, lo único que nosotros podemos es comparar, lo único que podemos calcular es el K-trans, que es el coeficiente de fuga de contraste desde el espacio intravascular a el espacio extracelular. No podemos calcular volumen sanguíneo cerebral en sí. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es poner diferentes voxel, uno en un vaso, uno en la lesión y uno en el tejido sano en espejo contralateral a la lesión. Y lo que vamos a ver es qué tan rápido se fuga el medio de contraste de la lesión. Si se fuga supremamente rápido, similar a el cambio en el contraste que pasa con el vaso, pues estaríamos hablando de un comportamiento maligno, mientras que si hay un aumento progresivo y lento del K-trans, pues estaríamos hablando de una lesión con comportamiento benigno, como en el caso de la pseudoprogresión. ¿Qué más les quería mencionar? Bueno, el linfoma. Bueno, como pusieron unas imágenes de toxoplasmosis, recordarles que pues, las imágenes de toxoplasmosis básicamente hacen lesiones tipo absceso y aunque el realce es en anillo, hay algunas características del realce en anillo que les puede ayudar a diferenciarlo. Y es, por ejemplo, la diana excéntrica. Entonces, como ustedes ven en esas imágenes, se ve un área de realce con un nodulito hacia la periferia, es como si fuera una diana con su centro hacia la periferia, por eso se llama diana excéntrica. Y en las secuencias de T2 se ve esa misma diana hipointensa en la secuencia T2 con el centro hipointenso, que es la diana concéntrica. Entonces eso les puede ayudar a diferenciar esas imágenes con realce en anillo. La otra pregunta que hizo el doctor Vázquez fue del concepto de pseudoprogresión. Ahí hay que tener presente, como bien les mencionó el doctor, que el perfil de metilación MGMT es un factor de riesgo para desarrollar pseudoprogresión. Es así como en los pacientes con mutación MGMT, pues la probabilidad de desarrollar pseudoprogresión supera el 30%, comparado a los pacientes que no tienen un estado metilado de MGMT. Digamos que ese es el principal factor de riesgo. Lo segundo es que la pseudoprogresión es secundaria a la radioterapia, no a la quimioterapia. ¿Qué pasa? Que si nosotros sumamos radioterapia y quimioterapia, ¿sí? Que es lo que hacemos en la gran mayoría de los pacientes con gliomas de alto grado, que es el protocolo STUP, le combinamos la temozolomida con la radioterapia. Esa combinación aumenta el riesgo de progresión, de pseudoprogresión, perdón. Pero si yo le doy solo temo, pues el paciente no tiene por qué hacerme pseudoprogresión. La pseudoprogresión es principalmente un efecto adverso de la radioterapia. Solo que cuando combinamos la quimioterapia, pues es mucho más probable que lo encontremos.
Del concepto de pseudoprogresión hay que tener presente, cuando ustedes ven los criterios RANO, si quieren pon la tablita de los criterios RANO, bueno, porque en la tablita digamos que faltan algunos detalles. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de progresión real, hay una definición en tiempo. Yo no puedo hablar de progresión real antes de 12 semanas, es decir, antes de 3 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no debería hacer una imagen de control después de la radioterapia en los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque es muy probable que me vaya a encontrar con una pseudoprogresión y yo termine confundiéndome en el manejo del paciente o en el enfoque del paciente. Es importante que una vez el paciente se opera, porque un paciente con glioma se debe operar, todos se deben operar. Una vez el paciente se opera, yo debo tener una imagen de resonancia magnética en las primeras 48 horas, máximo 72 horas, lo ideal 48 horas. ¿Por qué? Porque después de la cirugía se va a generar un tejido de granulación, y el tejido de granulación, que usualmente es en el lecho quirúrgico, va a tener realce al medio de contraste. Si yo no hice esa imagen en las primeras 48 horas, cuando yo a los 3 meses haga la imagen y vea el realce al medio de contraste, ¿qué voy a pensar? Que hay tumor residual y voy a terminar dando terapias adicionales innecesarias. Entonces, en la imagen de las primeras 48 horas me va a mostrar que el lecho quirúrgico puede tener unas zonas de restricción y eso se debe a edema citotóxico por la manipulación quirúrgica. Si cuando yo haga la imagen de control, la zona que realza en medio del contraste es la misma que en las primeras 48 horas tenía restricción, eso corresponde a tejido de granulación y no a un tumor residual ni a una progresión del tumor y no va a requerir un manejo adicional innecesario. Y solo podemos hacer el diagnóstico de progresión o de progresión en las primeras 12 semanas, es decir, en los primeros 3 meses, si nosotros tenemos acceso a la planeación de la radioterapia. ¿Sí? En la planeación de la radioterapia se ponen unas curvitas que nos dicen qué dosis de radioterapia recibió el tejido y hasta dónde llegó esa dosis. Se ponen unas curvitas, se demarcan en rojo y en verde. Si nosotros encontramos que la nueva lesión que realza el medio de contraste, lo que son lesiones que realzan al medio de contraste, se encuentra dentro del campo de radiación, lo más probable es que estemos ante una pseudoprogresión. Si lo encontramos por fuera de ese campo de radiación, lo más probable es que nos encontremos ante una verdadera progresión tumoral. Entonces, es para tener eso presente, ¿sí? Como el concepto claro es que no puedo diagnosticar progresión en los primeros 3 meses, a no ser que yo tenga acceso a las curvas de isodosis de la planeación de la radioterapia. No sé si alguien preguntó algo. ¿No? Bueno. 80% de línea de isodosis, ¿no? 80% de la línea de isodosis, sí. Que se encuentre por dentro del 80% de la línea de isodosis. Bueno, te pregunto, aprovecho eso. Yo sé que es una pregunta ahí enredada, pero aprovecho para preguntarte eso porque eso es importante. Para terminar, si no hay nada, ¿qué opinas de lo de, o qué tan frecuente más bien, has visto eso que llaman el realce de medio contraste en queso suizo o burbujas de jabón de lo de la radionecrosis, la necrosis por radiación? Sí, es la principal característica del realce en medio contraste en la pseudoprogresión, y es que en la pseudoprogresión el realce tiende a ser periférico, no es un realce homogéneo. Si encuentro un realce homogéneo, pienso más en una progresión, y si ese realce periférico se ve como en burbujas de jabón o como en queso suizo, es muy característico de la pseudoprogresión, y yo lo puedo confirmar con la imagen de seguimiento donde ese realce empieza a desaparecer y empieza a mejorar el edema. Súper bien. No sé si gracias, de verdad, súper bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o tenga algún comentario. No, algo curioso que me pareció es que el último caso, no sé qué opinen los doctores, pero me pareció como más de un adenoma hipoficiario. O sea, uno dice como, la clínica es como muy característica, ¿no? Obviamente el meningioma también podría darlo, ¿no? Pero que por frecuencia diría yo adenoma hipoficiario, sí me pareció muy curioso. No sé ustedes qué piensan, solo por dato curioso, me pareció muy curioso. Sí, de pronto ahí lo que hace la diferencia es que mencionan que hay cola dural, ¿no? Pues el macroadenoma sí no es usual que haga cola dural. De pronto Sí, eso sea no. lo que haga la diferencia, sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Muy chévere la discusión, muy buena, de verdad. Y una presentación muy buena que se prestó precisamente para eso.
Saben lo que yo siempre les he dicho, es que en la parte de las preguntas o la discusión se adquieren la mayor cantidad de conocimientos. Y muy buena la charla. Muy bien, muchachos. No sé si alguien tenga algo más que decir. No, yo solo los quería felicitar porque de verdad fue una muy, muy buena revisión. Los felicito. Y yo les quiero dar las gracias por invitarme. A Sofía, gracias por invitarme y porque pues aprendí mucho. Aprendí mucho de tumores y me parece que además es un tema en el que cada vez está, digamos, encontrando mucha más información y se va creciendo en la información a la que se tienen que enfrentar los estudiantes. Luego fue una muy buena oportunidad para hacer un estado del arte del tema y además pues con invitados muy especiales. Encantada de estar aquí con Andrés Bonilla. No sabía que Muchas estaba por gracias, allá. doctora. Muchas gracias. Y no, yo también agradecido que me hayan invitado, ¿verdad? Muchas gracias y qué chévere tenerla por aquí. Usted también, doctora. Disfrutes mucho la celebración de los muertos en México. Sí, ya No, casi. ya pasó, era en Así será, doctora. septiembre. Muchas gracias. Sí, el 1 de noviembre. Ya casi, Eso, doctora, el sí. 1 de noviembre. Bueno, muy rico haber estado con ustedes. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en la charla de hoy. Muchachos, gracias por este tiempo. Un abrazo para todos. Como se los compartí, como siempre se los he dicho, no importa el número de personas, sino las personas que se quieren quedar a aprender. Gracias, doctora. Gracias por estar acá. Y gracias también a mis 2 compañeros de residencia y hermanos, que es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes. Un abrazo para todos. Feliz noche. Que les vaya bien. Muchas gracias, Eva. Gracias a todos. Gracias a todos, chao.